Dictados dados por Jesús a la mística María Valtorta. Cuadernos 1944, 25 de enero. Daniel, capítulo 7. Dice Jesús: Daniel está en la misma nota que Juan, y Juan es el que recoge y amplifica la nota inicial de Daniel. He aquí por qué a ti, pequeño Juan, te place tanto. Como pez en límpida pecera, te sientes feliz cuando te mueves en la atmósfera de tu Cristo, que tendrá su triunfo definitivo cuando Satanás, su hijo y sus cortesanos sean reducidos para siempre a la impotencia. Y es en Daniel donde se respira esta atmósfera. Sí, si Isaías es el preevangelista que habla de mi venida al mundo para la salvación del mismo, hace referencia a Isaías 2, del 1 al 5, 7, del 10 al 17, 9, del 1 al 6 y 11, del 1 al 9. Daniel es el preapóstol, el prejuan, que anuncia las glorias de mi triunfo eterno como Rey de la Jerusalén imperecedera. Puedes ahora ver cómo en las 4 bestias descritas por Daniel, hace referencia a Daniel 7, del 1 al 8, 11 al 12 y del 15 al 25, aparezcan por anticipado los signos de los ministros diabólicos del Apocalipsis, y hace referencia a Apocalipsis 13, 17, del 19, 11 al 20, 10. Los comentaristas se han empeñado en atribuir un significado histórico humano a esos 4 monstruos, mas es preciso lanzar la mirada mucho más adelante y mucho más arriba. Al meditar los libros santos, elevaos de la tierra, despegaos del momento presente, echad vuestra mirada al futuro y a lo sobrenatural. Allí es donde está la clave del misterio. Las 4 bestias son los 4 errores que precederán al fin. Los 4 errores que serán 4 errores para la humanidad y que darán a luz al horror último. El hombre era un semidios por la gracia y por la fe. Como águila y como león, sabía afrontar y vencer los peligros del sentido y elevarse a sí mismo para volar por los espacios en el clima de Dios, allá donde el alma se une en nupcias sobrenaturales con su Señor, en continuas y rápidas uniones de ardores, de las que cada vez desciende a la tierra renovada en la fortaleza, en el gozo y en la caridad que derrama sobre los hermanos, y después se lanza nuevamente, con más ímpetu todavía, hacia Dios, porque cada unión es un aumento de perfección que se completa cuando la unión acaba por ser eterna en mi paraíso. El ateísmo arrancó al hombre sus alas de águila y su corazón de semidios, haciendo de él un animal que camina por el fango y lleva sobre el fango y hacia el fango su pesado corazón, todo carne y sangre. Una carga más pesada que el plomo lleva el hombre en su yo, desprovisto de las plumas espirituales del espíritu. Una carga que le dobla, le tumba y le hunde en el fango. El hombre era un semidios por la caridad que vivía con él. Al amar a Dios y a su ley, que es la ley de caridad, él poseía a Dios y con Dios la paz, que es uno de los principales atributos de Dios, y con la paz el bien, tanto universal
como singular. El hombre rechazó la ley de Dios por aceptar muchas otras doctrinas, de las que ninguna era ni es de Dios, y por eso en ninguna de ellas hay caridad verdadera. Por lo que el hombre, que había abrazado el ateísmo, quedando reducido de águila y león a simple hombre, por obra de un sortilegio infernal, dióse a luz a sí mismo, llegando a ser eso, feroz devorador de sus semejantes. Mas el horror llama al horror en escala ascendente, y así éste viene a ser cada vez mayor, por cuanto el hombre, al que Cristo habíale devuelto su naturaleza de semidios, por sus uniones malditas con Satanás engendra monstruos cada vez más monstruosos, y son los hijos de sus desvaríos los que por conseguir ayuda terrena se venden a Satanás. Del hombre semidios vino el hombre, del hombre el oso, y del oso el nuevo monstruo feroz y traidor como el leopardo, dotado por Satanás de múltiples alas para ir a dañar con más celeridad. Os dije, hace referencia al dictado del 8 de enero, que Satanás es el remedador de Dios. Eso pues quiere dar también a sus criaturas, ahora criaturas suyas, a la humanidad sin fe y sin Dios, alas, pero no de águilas sino de vampiros, para que fuese íncubo de la misma humanidad, y al correr marchara veloz a abatirse sobre las propias partes y víctimas a fin de chuparles la sangre. Yo, místico pelícano, me abrí el pecho para daros mi sangre. Satanás, en cambio, hace del hombre, al que yo di mi sangre, el vampiro que chupa partes de sí mismo y se da muerte con tormento. ¿No parece esto un cuento de incubo? No, es vuestra realidad. No es un monstruo mítico, sois vosotros que, con hambre diabólica, devoráis partes de vosotros mismos, abriendo las venas, mutilándoos para después engendrar las nuevas partes, mientras devoráis las ya formadas con una contumacía que tiene en sí algo de maníaco, pero de un maníaco diabólico. El poder, ambicionado, impelido e impetuoso hasta el delito, es la tercera bestia, puesto que es poder humano, o sea, vendido a Satanás, con tal de ser cada vez más potente contra toda ley divina y moral. Él mismo engendra sus monstruos, que tiene por nombre revolución, y que conforme a su naturaleza lleva a las protuberancias de su monstruosidad todos los más torvos horrores de las revoluciones, naufragio social del bien y de la fe. Honestidad, respeto, moralidad, religión, libertad y bondad desaparecen cuando este monstruo exhala sobre una nación su aliento infernal, y como emanación pestífera se esparce más allá de las fronteras, contagiando a pueblos y más pueblos, hasta llegar a contagiar al mundo entero, preparando con los harapos de las víctimas por él muertas y descuartizadas, y con las ruinas de las naciones reducidas a escombros, la cuna para el monstruo último, el Anticristo. Ya os dije, hace referencia al dictado 23 de julio de 1943. Esto lo tendréis en los cuadernos de 1943. Que éste será el hijo de la lujuria del hombre, nacido de la unión de la misma con la bestia,
Os lo dije y no cambio lo que dije. Lo que digo es verdad. Lo conozco sin necesidad de leerlo y lo recuerdo sin necesidad de volverlo a leer. Se halla escrito en mi mente de Dios, ante el cual van pasando sin cesar uno tras otro, sin que el uno impida la visión del otro, todos los acontecimientos del hombre en el tiempo. Ese anticristo, una anotación de esto también nos está hablando el Señor ahora en los desahogos de amor y de dolor, cuando nos está preparando para estos 3 años y medio del reinado del anticristo, donde nos está preparando también con el aviso que vendrá pronto, con el milagro y el castigo, que serán estos 3 días de oscuridad que precederán para la purificación y después ya este tiempo que nos dará el Señor para volver a reconstruir su iglesia. Seguimos. El anticristo, perfección del horror, como yo fui perfección de la perfección, con sus infinitas armas, simbolizadas en los 10 cuernos, en las mandíbulas con dientes de hierro, en los pies feroces y en fin, en el pequeño cuerno, símbolo del odio extremo con que Satanás dotará a su Hijo para intoxicar a la humanidad, mientras que con su mentida boca la seducirá, haciéndose adorar como Dios. Atormentará de forma desmedida a aquellos que, pequeña grey fiel, habrán permanecido en mi seguimiento. De hora en hora irá creciendo el pequeño cuerno para dañar. Irá aumentando la inteligencia satánica, haciendo salir de su boca las mentiras más turbadoras. Crecerá en poder, como yo crecí en sabiduría y gracia. Hace referencia a Lucas 2:40. Armado de ojos, para leer el pensamiento de los hombres santos y así matarlos por ese pensamiento. Oh, mis santos del último tiempo, si heroico fue el vivir de los primeros entre las persecuciones del paganismo, 3, 7 veces 7 heroico será el vivir de mis últimos santos. Solo los nutridos con el meollo de la fe podrán tener corazón de león para afrontar aquellos tormentos y ojos y plumas de águila para mirarme fijamente a mí, sol, y volar a mí, verdad, mientras las tinieblas les aneguen por todas partes y la mentira les estreche tratando de persuadirles a que le adoren y crean en ella. Después de los precursores del anticristo, vendrá el propio anticristo. El periodo anticristiano, simbolizado por la bestia armada con 10 cuernos, los 10 siervos de Satanás que se creen reyes, de los cuales 3, fíjate bien, serán arrancados y lanzados a la nada, es decir, al abismo donde no está Dios, y por tanto, donde está el que es nada, el contrario de Dios, que es todo, culminará con el nacimiento y desarrollo hasta su máxima potencia del 11º cuerno, razón de la caída de los 3 precursores y sede del verdadero anticristo, el cual blasfemará de Dios como ningún hijo de hombre lo hizo jamás. Atropellará a los santos de Dios y torturará a la iglesia de Cristo. Creerá, por ser hijo de la unión de la soberbia demoníaca con la lujuria humana, poder hacer grandes cosas, cambiar los tiempos y las leyes, y por espacio de 3 años y medio será el horror que reinará en el mundo. Mirar aquí el Señor cómo nos confirma estos 3 años y medio del que nos está hablando en los desahogos de amor, que está próximo a llegar en este reinado del anticristo, que ya nos está preparando el Señor. Después el Padre dirá, basta, delante del gran coro que, por el rumor de las grandes palabras de los santos, se formará en el cielo.
y la bestia malvada será muerta y lanzada al pozo del abismo, y con ella todas las bestias menores, para estar con Satanás, su engendrador, durante la eternidad. Entonces me llamará el Padre para juzgar a los vivos y a los muertos, como se expresa en el símbolo de la fe. Y los vivos, aquellos que conservaron en sí la vida, por haber conservado a sí mismos en ellos viva la gracia y la fe, heredarán el reino, el poder y la magnificencia de Dios. Los muertos del Espíritu tendrán la muerte eterna que quisieron tener conforme a la elección que de ella hizo su voluntad. Para eso el Señor nos ha dejado esta voluntad y será ella la marca, ya lo decía en otro dictado, que es la voluntad, la marca con la que nos está marcando el Señor, y serán esos sus elegidos. Nuestra voluntad será la que diga en qué lado vamos a estar. Para eso nos la ha dado. Y ya no habrá más tierra ni hombre carnal, tan solo habrá hijos de Dios, criaturas libres de todo dolor. No habrá ya pecados, tinieblas ni temor, solo habrá felicidad, felicidad, felicidad inmensa, eterna, incomprensible para el hombre, gozo de ver a Dios, de poseerlo y de comprender su pensamiento y su amor. Venid, hombres, a la fuente de la vida, yo os abro su caudal. Llegaos a ella y tomad fuerza en la misma para ser intrépidos en las pruebas, y sumergíos del todo en ella, en mí, manantial de bienaventuranza, en el bello paraíso que mi Padre creó para vosotros, y en el que os aguarda el triple amor del Dios uno y la pureza de nuestra Madre, y con ellos los que por haber sido fieles consiguieron ya la vida. Después me dice a mi Jesús: cuando te veo tan atenta a mis lecciones, me pareces un escolar diligente y entusiasmado con su maestro, del que espera aprenderlo todo. Por el contrario, cuando adviertes por ti algo nuevo y formulas observaciones, esto ocurre en las visiones, me haces recordar al niño bueno, al que su padre tiene en la mano y le conduce ante lo que quiere que el niño vea para desarrollar su inteligencia, pero que mientras tanto no interviene por proporcionar a su pequeño el placer de descubrir algo nuevo y de sentir aumentar en sí mismo la propia estimación. Para hacer esto, debes estar siempre vacía de cuidados humanos, cada vez más vacía. Debes sentirte cada vez más segura a fin de caminar con desenvoltura por la senda de la contemplación, y cada vez más tranquila y confiada en mí, que te tengo de la mano. Un padre no deja traslucir sus intenciones, sino que con 1000 argucias amorosas hace cuanto sabe hasta que su pequeño se fije en aquella cosa determinada que él quiere que su niño vea. Oh, yo soy para mis pequeños el más amoroso de los padres y el más paciente de los maestros, y soy feliz cuando puedo tener a mi disposición a alguien que sea dócil y atento, feliz de ser maestro y padre. Es tan difícil que mis criaturas pongan confiadamente su mano en la mía para que yo las conduzca, las instruya y me digan: te amo sobre todas las cosas y con todo lo que soy. A todas aquellas pocas que son así, del todo mías sin reserva, yo les abro los tesoros de las revelaciones y de las contemplaciones y me doy a ellas sin tasa. Pero, María,
Así como os elijo para el papel de divulgadora de mi divinidad en sus diversas manifestaciones hacia aquellos que tienen necesidad de ser despertados y conducidos a entrever a Dios, recuerda que debes ser escrupulosa en sumo grado al repetir cuanto ves. Hasta una nodada tiene su valor. No nada que no es tuya sino mía, por lo que no te es lícito retenerla. Ello sería deshonesto y egoísta. Recuerda que eres la cisterna del agua divina y en la que esa agua se vierte para que todos puedan venir a ella para sacarla. En los dictados has llegado a la más exacta fidelidad. En las contemplaciones eres muy respetuosa al describirlas, mas por la prisa en escribir y por tus especiales condiciones de salud y de ambiente, te ocurre que omites algún detalle. No lo debes hacer. Ponlos al pie de la letra, pero sin dejar ninguno. No es un reproche, sino un dulce consejo de tu maestro. Me dijiste hace tiempo, el que por mí te amen los hombres un poco más, justifica y compensa toda mi fatiga y toda mi vida toda. Aunque tan solo fuese un hombre el que volviese a ti por mediación de tu violeta escondida. Hace referencia a la visión descrita en la tarde del Jueves Santo de 1943, en los cuadernos de 1943. Ella sería feliz. Cuanta mayor atención y exactitud pongas, tanto mayor será el número de los que vengan a mí, y tanto mayor tu felicidad espiritual presente y tu felicidad eterna futura. Vete en paz, tu Señor está contigo. Fiat. Qué amoroso es nuestro Señor, que todo lo ha dejado atado para que en este tiempo que nos va a tocar a nosotros vivir toda esta purificación y esta renovación, nos está preparando con estos dictados que eran desconocidos, por lo menos para mí fueron desconocidos hasta ahora que empecé a leerlos y nos van enamorando de Él, nos van dando esta fuerza, que nos den este coraje para que podamos vivir todo por Él, llegar a morir por Él, ser esas víctimas de amor por Él y que estemos dispuestos a todo por Él, que le entreguemos nuestra voluntad y que nos dejemos conducir por Él. Bendiciones a todos en el divino querer y una feliz santa semana.